Paolo, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos y sanos Ingeniero, ¿qué días. tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto escucharlo. Muchas gracias por esta llamada. ¿Estás en la oficina o en tu Sí, casa? actualmente sí, no, estoy en oficina. Como le comentaba Dani, yo vivo solo actualmente. Entonces, estoy trabajando ahorita, sino que esperando la llamada. Ya, Paolo, muchas gracias por trabajar con nosotros. Conocemos de tu entrega, tu responsabilidad. Y bueno, yo no sé si ya vamos a cumplir un año desde que tu mamá falleció por COVID. ¿Ya cuántos meses han pasado? Ya ha pasado más de 9 meses, marzo, Ah, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 9. noviembre. Sí, 9 meses aproximadamente, que mamá falleció de COVID. Perfecto. Paolo, ¿tienes algún testimonio que quieras compartir con nosotros? Recuerda que te Claro, escuchamos 3.000 claro que familias y queremos aprender como que la lección, que nos dé el consejo para poder superar momentos difíciles que a uno le da en la vida. Claro que sí, sí. A ver, le comento algo breve, para más o menos. Bueno, mi mamá le dio COVID. En realidad, en ese momento vivíamos prácticamente una familia en una casa, de los cuales los cinco, bueno, los seis, los 8 miembros que vivían en esa casa, todos se enfermaron, todos, excepto yo. O sea, según los exámenes que yo me había realizado, a mí me salió negativo. Entonces, la que cayó mal, digámoslo así, primero fue mi mamá y a los días mi papá. Entonces, estuvo mal mi mamá, la tratamos en casa cerca de una semana, pero después necesitaba más oxígeno, más oxígeno, más oxígeno, hasta que su saturación ya bajó como a los 60. Ya era imposible poder tenerla en casa. Entonces, igual estábamos con enfermeras y todo. Entonces, mi mamá ya, como mi papá es miembro de la policía, entonces vino la ambulancia y se la llevaron, pero ya se la habían llevado con la saturación muy baja y prácticamente llegando al hospital al día siguiente fallece. Entonces, de ahí, entonces no, como que no quisimos cometer ese mismo error, digámoslo así, o por desconocimiento, a mi papá al día siguiente lo llevamos al hospital de la policía, o sea, ya porque no quería que nos pase lo mismo que nos había pasado con mi mamá. Entonces lo llevamos. Mi papá estaba físicamente, aparentemente estaba bien, ¿no? Pero igual le seguían dando medicamentos y todas las enfermeras y los doctores que lo llevaban a ver. Entonces cuando llegamos, lo revisan y le dicen que él tenía neumonía, que sus pulmones estaban casi al 90% ya de avanzado en el tema de la neumonía. Entonces ahí nada más lo intervinieron. Le pusieron oxígeno, empezó con 10 litros, 12 litros, y hasta que de un momento a otro lo tenían que entubar. Entonces ya el hospital de la policía estaba copado, o sea, ya no había espacio. Entonces, por intermedio de un familiar que trabajaba en el Rebagliati y por unos contactos, lo logramos trasladar al Rebagliati, lo trasladamos. Entonces, en el Rebagliati, ni bien llegó, ahí nada más lo entubaron. Lo No, entubaron. sí, sí recuerdo que en esa época se tenía que buscar camas, llamar a Claro, claro, amistades. No claro, había incluso camas. no, en el Rebagliati, porque tenemos una prima que trabajaba en UCI, entonces por ese tiempo, o sea, como que nos ayudó, porque incluso en ese momento, o sea, en ese tiempo estaban las camas buscadas, no habían camas, entonces mi papá logró ingresar, mi propia prima lo entubó, digámoslo así. Entonces lo entubaron y desde ahí pasaron cerca de casi 3 meses entre llamadas y llamadas, o sea, cada llamada era peor que la otra, porque cada día los doctores nos llamaban a decir que mi papá ya no iba a continuar, ¿no? Que esperemos el enlace. Entonces, así estuvimos cerca de 2 meses y medio, hasta que en el ya 2 y medio, mi papá como que ya ya lo logran estabilizar un poco y lo logran como que primero le tienen que retirar el oxígeno para ver si aguanta en la superficie. Entonces cuando le retiraban, de nuevo regresaba. Era una cosa como que de nuevo empezamos desde el principio. Claro. Entonces la cosa es que ya, bueno, después lograron estabilizarlo y
y de ahí de eso se despertó, pero él no sabía lo de mi mamá. Entonces fue otro paso poder decirle. Entonces mi papá también es una persona fuerte, se puede decir, pero usted sabe que cuando es un familiar, o sea, es un dolor grande. Entonces mi papá, por, digamos, por no preocuparnos a nosotros, mostró que no había problema, obviamente le dolía, pero que continuaba, ¿no? Y de ahí Claro. de eso, o sea, porque no solamente fue eso, una vez que ya él se enteró, ya bueno, logramos, digamos, continuar con las cosas, ¿no? Porque, y después mi papá no podía ni caminar, porque obviamente había estado mucho tiempo en la cama. O sea, mi papá, no es por nada, pero es un ejemplo de lucha, ¿no? Se despertó y le llevamos una enfermera para que le haga terapias. Entonces, mi papá no podía caminar, no podía hacer nada, ni mover sus manos porque había estado tanto tiempo acostado, ¿no? Entonces, al final, poco a poco se fue recuperando hasta el día de hoy. Y después del COVID, o sea, por eso le digo que mi papá es un luchador, porque después del COVID le vino el tema, como mucho tiempo estuvo entubado, le dio estenosis. O sea, actualmente tiene estenosis. O sea, ¿qué pasa? Que mucho tiempo con el tubo le ha creado tipo una callosidad donde el diámetro de su tráquea se acortó. Entonces, él no podía respirar. Entonces nosotros no sabíamos, porque cuando él sale a Rebagliati, porque él no era asegurado, entonces él sale a Rebagliati, entonces ahí no nos dicen nada. Entonces él cuando ya se va a la policía a hacer sus exámenes, le detectan esa enfermedad producto del tubo. Increíble. Y Entonces, dime, Paolo, dime, Paulito, fallece tu mamá, tu papá también con el problema, tú te quebraste en algún momento, dijiste, ya no puedo más. no, no, al contrario, incluso cuando mi mamá estaba mal y nosotros necesitábamos oxígenos, al contrario, yo sacaba más fuerzas, yo mismo me motivaba, me iba, por ejemplo, nosotros vivimos por Los Olivos, me iba hasta Puente Piedra, yo iba y buscaba oxígeno, ¿entiendes? Porque el oxígeno incluso era escaso en ese tiempo. Claro. Entonces yo mismo a veces iba en un taxi con el mismo taxista, a veces recuerdo que una vez hasta nos regalaron oxígeno por Puente Piedra, porque el oxígeno no había, no era una cosa, no había, y si había, pues estaba como 2.000 soles cada oxígeno, y mi mamá necesitaba más de 5 oxígenos diarios. Ya. Entonces, no, nunca me quebré, incluso cuando mi papá, o sea, sí he tenido caídas, pero de una u otra manera yo tenía que ser el punto fuerte y sacar fuerzas porque ellos me necesitaban, ¿no? Y incluso yo creo que era una bendición de Dios, entre comillas, ¿cómo te puedo decir? Era un destino de la vida que yo no me enferme, porque yo no tenía nada, entre comillas, bueno, yo según los exámenes no tenía nada, entonces Ya. yo era el que de una u otra forma podía ir, moverme. Claro. Entonces, no, o sea, al contrario, incluso cuando mi papá estuvo mal, le estaban colocando colestina, y la colestina es el medicamento mucho más fuerte. Cada medicamento en ese tiempo estaba como, recuerdo, como 800 soles, 800, después subió a 1.500 soles de una colestina que era, porque, ¿qué pasa? Que aparte mi papá, de que se enfermó de COVID y que estaba saliendo, le agarró una bacteria médica, una bacteria, entonces esa era la más fuerte, y la colestina era el medicamento más fuerte que le ponían para que él, digamos, se levante, ¿no? Paolo, Entonces, ¿y cómo has asimilado esta vivencia? me ha enseñado muchas cosas, definitivamente, a valorar más a lo que yo quiero, ¿no? La pérdida de una madre es irreparable, o sea, yo todos los días me acuerdo, o sea, es algo que yo siento que voy a vivir siempre, pero bueno, tengo que continuar, ¿no? Tengo que continuar, porque yo sé que mi madre del cielo me ayuda, me cuida, y hacer las cosas que ella siempre quiso, ¿no? O sea, salir adelante y ser mejor persona cada día, ¿no? ¿Y Igual cómo, no me puedo caer porque mi papá también está, ahorita, como le comento, tiene estenosis, y de una u otra forma a veces él se decae porque a veces siente que no puede respirar, y yo tengo que estar ahí motivándolo, diciéndole, no, papá, ¿sabes qué? Mañana va a ser mejor que hoy, no te y tú decaigas, ¿no? cómo te motivabas tú, hermano? En realidad, o sea, mi motivación era en Dios. O sea, yo cada día que despertaba le agradecía por tener un día más de vida, porque definitivamente el hecho de ya poder
despertar ya es demasiado. Entonces le agradecí a Dios y la motivación, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado leer muchas cosas de motivación y de una u otra forma yo siempre tenía cosas en mi celular o algún audio, entonces eso me levantaba y me daba más fuerza para continuar. O sea que el AMP y la fe, Sí, obviamente, ayudan mucho. Realmente sí, porque te ayuda en los momentos más difíciles. O sea, yo creo que la automotivación y ante todo la actitud que uno pueda tener frente a algo te hace creer y creer y salir adelante. Ahí está, me quedo con esa última parte tuya, que es, además de la fe, la actitud que uno le pone frente a las adversidades. Pablo, muchas gracias por todo. Listo, ingeniero. Sabes que te admiro, te respeto y espero volver a verte. Listo, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias por su tiempo. Chao, hermano, gracias por el tuyo. Chao, gracias. Listo. Chao, hermano.